5. Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Alex Ramírez. Yo soy escritor, principalmente escribo poesía, también hago periodismo cultural y desde hace estado hace 16 años me he dedicado a reseñar, a comentar la literatura del Estado en un afán como de establecer vínculos de comunicación, de comunión, de trabajo, de apoyo mutuo con escritores del Estado. Y tengo hoy, por segunda ocasión, el gusto de acompañar a mi amiga Marcia Lema a presentar su novela, su primera novela. Ella también escribe poesía, Bajo mis alas. Cabe mencionar que lo presentamos en quién es. Lo presentamos en Salamanca. Bueno, en Guanajuato primero, ¿verdad? En Guanajuato, en Salamanca y ahorita aquí en Ciudad. Sí, así es. Tuvimos como allá en Guanajuato como foro el importante Museo Etnográfico del Quijote. Afortunadamente fue una muy exitosa presentación y esta es la segunda vez que estoy con Marcia, y pues para mí es un placer encontrarme con ella y una nueva oportunidad de hablar del libro. Y primero que nada quisiera que nos contaras, Marcia, cómo te hiciste escritora, es decir, cómo nace en ti, desde qué edad esta pulsión, este gusto por experimentar, por escribir, por expresar frases, ir imaginando, hacer poemas, hacer cuentos, cómo este proceso en ti, porque según una experiencia que tengo en varias veces, pensé que se volvió una novela ya como a los 50, 60, 70 años. Tenemos como el caso de Saramago, que fue ya muy adulto, pero en estos tiempos se consideraba así. Y en ti, ¿cómo es esta trayectoria? Ok, pues buenas tardes a todos. Estoy usando el seudónimo, es un seudónimo, Marcia Lema es mi seudónimo, y principalmente es mi gusto por la escritura, por la lectura también me nace desde niña, desde muy chica. Me gustaba mucho leer los cuentos, leer las poesías. En la escuela, regularmente nos llevaban a la biblioteca en aquella época, que había pues muchas más oportunidades de leer enciclopedias y de historias y demás. Y más o menos a los 13 años empecé a escribir poesía. Me empezó a gustar mucho escribir poesía, escribir algunas historias cortas. Las escribía simplemente, ahora sí que por mero gusto. Yo le decía a mis papás que yo quería ser escritora y era así como que mi idea, pero con el paso del tiempo, ahora sí que no pude dedicarme totalmente a las letras. Mis papás me decían, no, es que eso no te va a dar de comer, no te va a dejar dinero, y un poco tenía como ese miedo, ¿no?, de la ambigüedad entre si seguía por el lado de mi pasión, porque la verdad es una pasión, o si me iba por el lado administrativo, que todo el mundo te decía en aquella época: si estudias administración de empresas, si estudias, yo estudié comercio internacional, y me decían que ahí es donde estaba, pues ahora sí que lo económico, lo realmente que te iba a dar de comer como tal. Sin embargo, yo seguí escribiendo, escribía para mí. Les cuento que les escribía las cartas a mis amigos para sus novias. Entonces me pagaban, en aquel momento me pagaban como 10 pesos, 15 pesos las cartas de amor, ¿no?, que yo les escribía a mis amigos. Y poco a poco me fui volviendo mucho. Me gustaba conocer mucho las historias de la gente. Cuando alguna persona contaba su historia, yo decía, es que esta historia es como de novela, ¿no? Nunca me han gustado como tal, como las novelas de la televisión como tal, pero sí me gustaban esas historias que te dejan un mensaje, esas historias de esperanza, esas historias de algo que pudo haber sucedido y que te puede dar pues una visión diferente a la situación.
Entonces, digamos que hasta en 2019 justamente me encuentro con un amigo cercano, y me preguntó que si todavía escribía. Y yo le dije, pues sí escribo, pero pues escribo, digamos, ahí lo tengo en libretas, ¿no? Y dijo, bueno, ¿y por qué no sigues escribiendo? Y yo de verdad me quedé, dije, pues porque ya tengo una vida, estudié comercio internacional, trabajo en una empresa automotriz, tengo una posición corporativa. Digo, es la razón por la cual uso un seudónimo, porque se me hace un poco complejo manejar las dos partes. Y después me di cuenta que dije, es que es mi pasión, no la voy a dejar. Y a partir del 2019 fui, digamos que, recolectando toda la información que tenía. Esta historia de Bajo mis alas realmente es, digamos, es una de las historias dentro de todas las que ya tenía escritas que más me ha gustado, que me ha conmovido mucho. Está basada en hechos reales. Yo estudié en Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato, y bueno, conocí a algunas familias, y dentro de todo esto yo me di cuenta que, digamos, que la base de todo está en la familia, la base del amor, la base del miedo, la base de ahora sí que de todo lo que somos como personas, siempre va a estar dentro de la familia. Si dentro de nuestra familia encontramos precisamente el temor, si encontramos el amor, si encontramos el miedo a la muerte, por ejemplo, va a ser una de las cosas que nos van a marcar como seres humanos. Entonces, es una, digamos que en 2019 la empiezo a escribir, entré a una convocatoria, la mandé a la convocatoria, y como que de ahí me surgió de, pues, quiero seguir escribiendo, no voy a dejar esas historias que yo tengo ya, ahora sí que en el cajón. Y bueno, prácticamente en 2024, en este año, finalmente, bueno, la hice ya, digamos, ya una obra, ¿no? Ya para como publicación como tal. De alguna manera, bueno, voy a hablar un poquito sobre la historia, espero no abusar y spoilearla. Hay un personaje muy interesante que para mí es el principal, obviamente, pues es la figura de esta enfermera que tiene estudios en tanatología. Pues de alguna forma es una especie como de heroína espiritual, sanadora, muy inteligente, perspicaz, capaz de ver intuitiva, capaz de ver relaciones donde aparentemente no están, sagaz, pues es como si tuviera una cierta lógica detectivesca del amor. No sé, es un personaje muy interesante, con muchas aristas. Quisiera saber si ese personaje concreto está inspirado en alguna persona o tal vez algún modelo de otras lecturas o alguna persona particular que le agregaste ahí cosas nuevas, no sé. Bueno, sí, este personaje Evelyn sí es totalmente, ahora sí que un personaje creado por mí. Es parte de varias, digamos que de varias cosas digamos que yo he aprendido y que he vivido. Evelyn es la enfermera y ella estudia tanatología porque ha fallecido su esposo, entonces es lo que a ella le permitió ahora sí que seguir viviendo, ¿no? Sobrevivir y entender la muerte. Realmente, bueno, este tema de la vida y la muerte siempre va a ser algo que como seres humanos nos va a mover, porque no sabemos qué más hay, ¿no? ¿Qué más existe? Sin embargo, nuestra cultura creo que le tiene mucho más miedo digamos que creo que le tiene más miedo a la muerte que a la vida, cuando en realidad en lo práctico pues hay más miedo a la vida que a la muerte. Uno de los, digamos que las influencias que yo tuve para este personaje es Elizabeth Kübler-Ross, la que es autora del libro de La Rueda de la Vida. Cuando yo conocí estas lecturas, me llamó mucho la atención porque había yo pasado por una pérdida familiar, y cuando leí ese libro de La Rueda de la Vida me di cuenta que a veces no estamos, obviamente nunca vamos a estar preparados para un evento de este tipo, porque a veces puedes pensar, bueno, es que en esta situación, en este caso, bueno, fueron mis hermanos, los dos de mis hermanos,
yo decía, bueno, puedes entender que una persona mayor fallezca por temas de salud, pero no siempre va a ser así, o sea, porque a veces hay situaciones en las que es una persona, aunque sea muy grande, pues el dolor va a ser tal cual, ¿no? Cuando en el caso de los niños, ¿no? Los niños que fallecen a muy corta edad, o en un accidente que es algo totalmente abrupto, ¿no? Que llega a ser algo que, digamos, que hace un corte en tu visión de la vida. Y cuando yo entendí mucho de esa parte de la rueda de la vida, como que me di cuenta que la tanatología, que realmente en nuestro país no es una de las, digamos que de las áreas que se trate, que se maneje. Incluso cuando hay una pérdida de un familiar, es muy poco probable pues, que tenga un hospital público, tenga este apoyo, ¿no? De la tanatología. Sin embargo, este personaje como tal, gracias a la tanatología, ella sobrevive a la pérdida que ella tuvo. Entonces ahora ella se dedica a eso, a ayudar a las personas a que por así decirlo, puedan tener los últimos días de su vida en cierta paz, ¿no? Entonces, sí, realmente para mí es uno de mis personajes más importantes. Por ahí, bueno, les comentaba que incluso tengo ya, ahora sí que la segunda parte, ya más o menos tengo algo por ahí escrito, porque creo que cuando nosotros no sabemos acerca de un tema como tal, y llega alguien a darnos esa luz, es más fácil que nosotros podamos cruzar una calle, ¿no? Alguien que ya te alumbró con una lámpara para cruzar la calle, ¿no? Y por eso es que para mí este personaje pues es algo pues, trascendental, ¿no? Como parte de un mensaje de esperanza, sobre todo a quien está pasando por un momento difícil de salud. Pues que la tanatología realmente es algo que puede ayudar a pasar ese momento. Para contextualizar más al lector, Evelyn es un personaje que se traslada de Salamanca a la ciudad de Guanajuato por una misión específica que tiene que ver con su metodología. ¿Podrías decirnos en tus propias palabras qué tipo de familia es, qué problemas presenta, cuál es más o menos a grandes rasgos para motivar al lector que compre y lea el libro y lo disfrute? ¿Cuál es la misión y cómo es más o menos los problemas que tienen que enfrentar y cuál es tu misión en esta familia concreta y cuáles son las características de esta familia? Sí, bueno, Evelyn es, digamos, hay dos personajes, digamos, principales en realidad. Es doña Elena, que es una mujer que está enferma de cáncer y ya está en los últimos momentos de su vida, y precisamente Evelyn como la enfermera. Aquí la misión de Evelyn es cuidar a esta señora, realmente era cuidarla, era su principal motivo. Sin embargo, esta familia es una familia típica, por así decirlo, muy, digamos, muy de costumbres, muy de secretos, muy de historias que no han sido sanadas. Por eso les comentaba acerca de cómo las familias realmente son el principal, por así decir, motor de lo que somos nosotros como personas. De donde nosotros venimos es realmente el punto donde, digamos, es nuestro punto de partida, ¿no? Nuestra familia. Cuando una familia es, en este caso, esta familia es la típica familia que tú ves aparentemente normal, una familia de clase media, con valores, con principios. Sin embargo, dentro de se esconden muchos secretos, y es algo que creo que en la mayoría de las familias, tanto a nivel, digo, en todos los niveles, incluso, bueno, en Latinoamérica sucede, ¿no? Porque hay ciertas idiosincrasias, hay ciertas ideologías, hay temas tabú, o sea, temas tabú, el amor, el dinero, el sexo, bueno, y todo lo que conlleva lo que se relaciona a las familias. Entonces, cuando una familia como esta, aparentemente es como dicen, ¿no?, para cuidar las apariencias, es una familia que quiere cuidar las apariencias y que no quiere que la gente externa conozca lo que hay. Pero precisamente cuando hay demasiadas, digamos, esta parte de
demasiados secretos, ¿no? De que es que la mamá no le dijo al papá, pero es que el hijo le demuestra una cosa a sus papás porque no quiere que sepan en realidad quién es. Todo esto va creando pues una cierta, pues sí, una desarmonía dentro de la familia. Al no tener la armonía, realmente pues es una familia pues tóxica. Básicamente ese es el punto, pero a veces no nos damos cuenta. O sea, hay muchas de las familias que tú dices, ay, mira, se van a desayunar los domingos y están todos juntos y se llevan bien, pero ya en el contexto real como tal, pues la verdad es que no. Entonces, cuando una familia, creo que la familia debe de tener como que sus pilares, en este caso los papás o la mamá o el papá, dependiendo, ¿no? A veces no hay una de las figuras. Si hay demasiadas historias o demasiadas cuestiones que están fuera de lo que es el amor, la fidelidad, la lealtad y demás, pues va a hacer que todo sea como escondidas, ¿no? No le digo a mi mamá esto, que mi mamá no sepa que hago esto, que mi marido, o las infidelidades, o todo ese tipo de cosas que se van creando dentro de una familia y aparentemente hacia afuera no se sabe, pero todo lo que hay pues consume a la familia y la daña principalmente. Ahora que tú lo mencionas, creo que podría haber una beta de lectura, aunque tal vez no haya sido la intención, de una crítica hacia la familia conservadora tradicional mexicana y latinoamericana por extensión, que como tú dices, no nos gustaban las telenovelas de Televisa, por ejemplo, pero es lo que se veía. Se veían familias que tenían secretos, había cosas muy oscuras que se mantenían veladas, que luego aparecían, y luego ese tipo de pues sí, de sentimientos entre hermanos, de rivalidades entre hermanos, de disputas feroces por bienes económicos, de una forma en la que prevalece más el odio, la competitividad, el amor, o la unión, o el diálogo, la negociación. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Tú quisiste hacer de alguna manera una representación de una familia tóxica para demostrar, digamos, así como el laboratorio escritural, cuáles son esas disfunciones y cómo pueden llegar a repercutir en otras sensibilidades, en otras subjetividades, o simplemente salió así y ya esa lectura es posible a posteriori? Bueno, como tal, digamos que sí es un poco como mostrar como la realidad. O sea, porque realmente yo creo que ahora es un poco menos, ahora ya el tema de la comunicación entre las familias, entre los hijos, los padres, es un poco más abierto, pero generaciones anteriores eran muy cerradas, ¿no? Y yo creo que todavía, si nos vamos, ahora sí que unas 2, 3 generaciones todavía era aún mayor. Cuando vemos problemas sociales, drogadicción, alcoholismo, bueno, y todos los problemas sociales, y que todo el mundo se pregunta, ¿pero por qué? Sí quise, digamos, de cierta forma, en esta historia, pues ahora sí que encontrar la raíz del por qué. Ahora, en realidad, el personaje principal, en este caso doña Elena, pues ya está al final de su vida. Entonces ahí al final de la vida también es cuando yo creo que llega un momento de reflexión más profundo de qué hice de mi vida, por qué estoy así. Entonces cuando llegas a un momento, yo creo que de una enfermedad, yo creo que sea hombre, mujer o lo que sea, realmente yo creo que tienes más tiempo de reflexionar. Y en este caso ella no se daba cuenta, o sea, realmente ella no se da cuenta y tuvo que llegar una tercera persona como para decirle, bueno, tú estás enferma pues por todo esto que tienes, ¿no? Entonces, cuando entre en la familia puede existir una serie de comunicación, o sea, los WhatsApp, todos están juntos y demás, pero no realmente una comunicación real de, oye, yo me siento mal, me siento triste, me siento, o quiero saber, ¿no? Quiero saber por qué mi papá no me quiere, ¿no? A veces puede pasar de que el papá o la mamá nos trata de diferente manera que tus hermanos, y dices, bueno, ¿por qué a mí no?
Entonces sí quise de cierta forma ahora sí que entrar, ahora sí que a encontrar los secretos. Creo que, digo, esta es una de muchas familias, pero pues hay muchas más, ¿no? Muchas más que a veces, de hecho, varias de las personas que estuvieron, que ya leyeron la obra, me han dicho, es que yo encontré respuestas a muchas preguntas que yo me llegué a hacer con respecto a mi mamá, o mi papá me abandonó y ahora encuentro que por qué pudiera haber sido esta historia, ¿no? Entonces, más que nada, sí es un poco la crítica, pero es más el tema de la reflexión, de si llegamos al final de nuestra vida y nos preguntamos por qué, pues porque detrás de también hay muchas cosas, hay historias, y yo creo que la familia sí debería de ser el principal, digamos, quien nos protegiera, ¿no? Nuestros papás, nuestros hermanos, pero a veces no va a suceder así. A veces, como dicen, vas a tener el enemigo en casa y no vas a saber, pero porque también hay historias detrás de ellos, ¿no? No siempre vamos a ser las víctimas, porque a lo mejor ellos también tuvieron ciertas historias detrás con sus papás, con generaciones anteriores, y eso es algo que pues es parte de la vida. Puedes, a unos meses de haberse presentado, ¿puedes contarnos un poco cómo ha sido las diferentes recepciones de tu obra? Aparte de la que ya compartiste, ¿qué cosas quisieron ver que están ahí de una manera que tú tal vez no viste cuando escribiste lo que sucede? A veces de manera muy, o sea, uno escribe, pero ya después otra subjetividad de, o sea, cada lector ve algo, se enfoca en algo o le mueve a algún personaje en particular, ¿no? Entonces me gustaría saber de los libros que sé que has vendido ya bastantes, que se ha vendido bien tu novela, ¿qué te han dicho, qué comentarios o no sé, o peticiones así para tu segunda, para la continuación que ya estás preparando? No sé, platícanos un poco de la recepción que ha tenido tu novela. Bueno, la verdad es que me siento muy agradecida y afortunada. Realmente ha sido, digamos que muy rápido. La impresión fue por ahí de marzo y ya tuve varias invitaciones. Estuve en la Feria Municipal del Libro en Guadalajara, estuve en TV4, Salamanca, en Guanajuato, bueno, aquí. Y digamos que he encontrado, creo que ahora sí que cada lector se va a identificar como que en su situación, porque he encontrado, por ejemplo, de chicos que me dicen, ay, es que la historia de Pablo, ¿no? Porque pues es el hijo de la señora, es que me encanta, ¿por qué no contaste más la historia de él, no? Porque ya Pablo para mí sí es uno de los personajes, digamos es el más afectado de toda la obra, pero realmente su participación es muy corta, y ahí en este caso sí me han dicho, bueno, quisiéramos saber más de él, qué pasó, qué ha pasado, qué fue lo que sucedió. En otros casos, por ejemplo, en el caso de Raúl, que era como el hijo modelo, el hijo favorito, el típico, ¿no? El que siempre está con la mamá, que le ayuda, y es el favorito, pero que al final tampoco no se siente completo, ¿no? Porque está en la misma situación al final que sus demás hermanos. Ahí, por ejemplo, también algunas personas me decían, oye, pero ¿por qué él termina así, no? ¿Por qué él está solo? Y pues realmente, o sea, porque está dentro de esta misma familia. Entonces creo que cada persona se puede identificar pues desde su propia perspectiva, y esa es la parte, pues ahora sí que interesante de que cuando nosotros como escritores podemos mostrar una historia, pues ahora sí que tiene muchos aristas. Entonces, con la que nosotros podamos identificarnos, creo que esa es la que, pues, ahora sí que la que nos va a llenar o nos va a faltar, ¿no? En el caso, por ejemplo, había otro de los comentarios, me decían, no, es que queremos saber qué pasa con Evelyn, si se va a quedar con Raúl, no se va a quedar con Raúl, y yo así de, no sé todavía, pero creo que habla de varios temas, o sea, y entonces, dependiendo de lector, pues vas a tener ahora sí que ¿cómo se dice? Como lo que más te gustó. Sí, por ahí allá hubo también algunos comentarios también muy interesantes, como que por qué no, por qué Guanajuato, ¿no? Y yo así dije, bueno, pues
porque la verdad es que vivía ahí y me decían, bueno, ¿por qué no Salamanca? Y digo, bueno, es que no es interesante, no es tan interesante Salamanca, o sea, no es tan interesante porque pues al final, por ejemplo, pues es una ciudad, Guanajuato es una ciudad que tiene pues mucha historia, todo lo de la Universidad de Guanajuato, toda la parte turística y demás, ¿no? Sin embargo, sí, pues realmente estas historias se pueden dar en casi cualquier parte de nuestro país o del mundo y bueno, realmente creo que como para mí que yo viví en Guanajuato y que me encantó realmente vivir ahí y que sí encontré un poco más como de estas familias un poco más conservadoras, entonces por eso es que realmente pues para mí era como el escenario perfecto. Me parece que es un buen momento para que precisamente nos leas algún fragmento de algún capítulo. No sé si quieras leer bueno, yo creo que muchos de aquí conocemos la capital y no sé si quieras leernos el fragmento de la presta de la olla, que me parece que muchos podemos como imaginar esta situación que se narra, o si prefieres, o también leernos otro fragmento donde se vean así como ese dramatismo en las relaciones interpersonales. Yo creo que empezaría por que es un poco más como el detalle de cómo llega, porque llega. Sí, claro, sí. Capítulo 1. La llegada. Me asignaron la habitación en un lado de su cuarto para que yo pudiera descansar en las horas en las que ella dormía. La casa parecía muy antigua. Tenían 8 habitaciones, eran muy grandes y estaba situada en la subida del cerro. Al parecer esa casa había hecho una pausa en el tiempo. Todo parecía antiguo. Los muebles, las repisas, las fotografías, todo cuanto estaba ahí. Parecía que no hubiera pasado el tiempo. Cuando llegué, muy poco sabía de esa familia. La primera vez que vi a doña Elena me dio tanta tristeza porque vi en sus ojos el dolor, la angustia y el miedo a la muerte. A mí me había contratado el hijo mayor, con quien había conversado un par de veces. Él no me dio detalles, solo me insistió en atender a su madre, a quien le quedaba muy poco tiempo de vida. Yo realmente deseaba ayudarle a tener una muerte digna. Había rechazado la oferta, ya que soy de Salamanca y mi hijo estaba estudiando en el extranjero. Quería viajar a verlo, pero con mi sueldo en el Hospital General jamás podía tener lo suficiente para pasar un verano con él. Hacía 8 años que había muerto mi esposo, quien había tenido un rápido deceso víctima de cáncer de estómago. A los 35 años me había dejado sola, con un hijo. Mi vida se derrumbaba por completo. Ahí fue cuando sentí que moriría de dolor, de tristeza. Tenía miedo a enfrentarme a la vida. En medio de mi dolor conocí la tanatología. Yo tenía estudios de enfermería y así fue como me fui instruyendo en esta ciencia. Le había tenido tanto miedo a la muerte, pero la vida me ponía enfrente a una dura prueba que tenía que superar. Y así vivir una vida diferente. Mi hijo tenía solamente 10 años y yo no me podía derrotar ante la pérdida de su padre. Estuve un par de semanas deprimida, sin ilusión, pero no podía fallarle a mi hijo. Él me daba miles de razones para seguir adelante. Un buen día vi anunciado un curso de tanatología en el hospital donde yo trabajaba. Me lo habían recomendado, pero no me llamaba la atención. Cuando comencé me era muy difícil. No podía que existiera una disciplina de la muerte, que era como yo la veía, pero mi maestra me explicó que más bien era la disciplina del bien vivir. Fui aprendiendo y al mismo tiempo aceptando la pérdida que había sufrido. Así pasaron los meses y fui viendo la muerte como parte de la vida misma. Poco después me especialicé en los enfermos de cáncer, ya que me intrigaba mucho saber cómo alguien puede irse consumiendo poco a poco. Era como si sus propias células se autodestruyeran. Después de varios años y de aceptar mi duelo, me trasladaron de área al centro de cuidados intensivos para apoyar a las personas con cáncer y familiares. Yo sabía que les podía dar un poco de consuelo, tan solo por haber vivido ya con ese dolor. Así pasaban los días en el hospital cuidando y ayudando a los pacientes y a sus familiares
para que pudieran pasar por esa dura prueba. Pero en realidad las personas que más sufren ese duelo son las familias, las que viven realmente en carne propia ese dolor. Mi hijo creció con amor y cuidados míos y de mis padres. Él fue un niño sano y ahora era un hombre. Había ganado una beca de la Universidad Complutense de Madrid por 2 años para estudiar robótica y mecatrónica. Así que él se fue y yo me sentía un poco sola, pero estaba segura que él estaría bien. Habíamos pasado 20 años juntos y estaba yo completamente segura que mi hijo había crecido en un ambiente sano y con valores, y que a donde él fuera enfrentaría sus propios retos, a pesar de que su padre no estuviera con nosotros. De una u otra forma, él había aprendido y había sanado su ausencia. Al principio me daba mucha nostalgia que dijera que su papá era una estrellita que lo cuidaba desde el cielo. Con el paso del tiempo entendí que él así podía vivirlo, de tal forma que yo me sentí absolutamente tranquila. Un día me fue a buscar al hospital un señor llamado Raúl. Le habían dicho que yo era enfermera tanatóloga. Me explicó que su madre estaba enferma y que deseaba que yo pudiera atenderla durante algunos meses. Al principio me negué porque mi vida estaba con mis pacientes en el hospital. Ya tenía años atendiendo a personas terminales ahí, pero insistió y me suplicó. Así que deseaba que yo pudiera atender a su mamá, que sabía que era una experta en tanatología con pacientes terminales, específicamente de cáncer, y que era lo menos que él podía hacer por su madre. Pero el trabajo era en la capital de Guanajuato, tenía que vivir allá. Le pedí primero conocerla y ese fin de semana fui a conocer a doña Elena. Cuando la vi, se me partió el alma al ver sus ojos perdidos, ausentes, llenos de miedo. Hablé con ella muy poco, solo supe que esa mujer tenía mucho que resolver antes de partir. Digamos, es el capítulo 1, pero bueno, todavía no termina ese capítulo. Digamos que ese es el preámbulo de la historia. Digo, ya más o menos así ya creo que pudieron entender el contexto de la historia. Tenemos todavía bastante un poquito de tiempo. Ahorita me surgió una duda. Dices que la empezaste a escribir en 2019, si no me personal. Sí, 2019. ¿Y la acabaste? No, en 2019. En 2019, entonces, no, porque bueno, te iba a preguntar si en este campo que se ha tejido en estas presentaciones de acompañamiento de la muerte, de procesos que tienen que ver con la vida y con la muerte, si la pandemia había de alguna forma influido. No, porque yo la terminé, más o menos la empecé por ahí de febrero y la terminé en agosto. Y el tema de la pandemia fue a finales de marzo, 2019. Bueno, sí, a México llegó en marzo de 2020, pero sí, lo que pasa es que, pues sí, a muchos escritores sí de una forma afectó nuestro ritmo de escritura, o escribimos más, escribimos menos, cambiamos nuestros temas, entonces no se dio el caso, pero ahora quisiera que nos contaras un poquito más de lo que nos contaste la última vez acerca de la continuación. Ya vas trabajando más en ello, ¿cómo vas? ¿Para cuándo? Bueno, ahorita digamos que uno de las siguientes digamos, actividades que tenía, ya ves que te comenté el tema del poemario, el de Entre Luces y Sombras, ese ya está terminado. Ese a finales de 2025 ya lo vamos a publicar. Y la continuación de Bajo mis alas, bueno, le vamos a poner por ahí otro nombre, también ya la estoy trabajando en este contexto. Creo que Evelyn todavía tiene muchas historias que poder contar. Digamos que yo creo que cuando una persona como una enfermera, la verdad le tengo mucho aprecio a esa profesión, porque realmente es como la que se lleva la parte operativa, ¿no? La parte del cuidado como tal más cercano, ¿no? Que nos levantan, los acuestas. Y yo creo que la enfermera vive sus procesos con los pacientes, sobre todo los terminales, pues yo creo más difícil, ¿no? Llega un momento en el que yo creo que una profesión como estas pues es como de servicio absoluto, ¿no? Es un servicio que ahora sí que se da
digo, dependiendo de cada persona, pero algunas veces ni siquiera se da con una, pues sí, o sea, con la idea de recibir algo a cambio, ¿no? O sea, antes de pasar a una ronda de preguntas y respuestas por parte del público, ¿nos puedes decir en cuánto lo estás vendiendo esta tarde para que vayan sacando sus billetitas de una vez? Sí, está en 120 y Leilani está aquí acompañándome, aquí tiene algunos libros para quien guste pasar aquí con ella. Y pues, no sé si les quedaron dudas, algún comentario, alguna preguntas a la autora está aquí en el micrófono. ¿Cómo hacemos? Cércate. Si quieres saber, no, cércate. A ver, darle la vuelta. Vamos, bueno. Hola, ¿qué tal? Déjame platicarte que yo fui jefe de enseñanza en Salamanca y conocí a una enfermera en la Chorba, que entré a un amigo que tiene una enfermera, que le ayudó a encontrar a su hijo. No. Sí. ¿Existe Evelyn? Sí ¿En existe. el mundo real? No conozco a tu Evelyn, pero yo conozco a mi Evelyn, que es una señora grande, que fallece su hijo, y desde ahí yo creo que cambió la tanatología, que enseña en el Hospital General de Salamanca, que acompaña a los pacientes con cáncer y que yo la acompañé en ese proceso que estaba haciendo. Entonces, tu Evelyn, o una Evelyn similar, existe en Salamanca, con una historia similar. Y también, nada más, creo que ya lo sabes, pero creo que sí me da contexto. Yo no estoy tan de acuerdo en el hecho de lo que decía Alex sobre la crítica de la familia tradicional mexicana, porque en realidad eso que estás describiendo es un fenómeno universal. Ese fenómeno universal significa que todas las familias tenemos secretos y que somos el producto de nuestros secretos. Es algo muy raro. Eso te da la respuesta sistémica. Eso significa todo lo que hoy nosotros somos es el resultado de las historias que nuestros ancestros vivieron y que fueron necesarias para que nosotros hoy estemos aquí. Y que nosotros no podemos o no debemos de juzgar esas historias, porque entonces es como contravenir un orden natural muy grande. Lo que debemos de hacer es honrar las historias para que entonces, honrando mi historia, que en realidad son sus historias, las historias de abajo empiezan a cambiar. Porque luego viene el otro proceso que, como bien lo dices, o sea, ¿por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué somos como somos? No somos nosotros. Es toda una historia que viene hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y no es una historia latina, ¿eh? O sea, ahí sí no estoy tan de acuerdo en Alex. Es una historia universal. Porque nuestra propia historia, como bien lo decía el doctor hace un ratito, cada uno tenemos un secreto que nadie conoce y que es nuestro secreto, pero que a veces se va repitiendo tanto en la familia. Creo que es una historia muy padre, suena muy padre la historia que estás escribiendo. Te digo, yo conozco una Evelyn de Salamanca, tanatólogo, y está muy, muy padre lo que estás escribiendo. No, sí, de hecho estoy de acuerdo con mi derecho a réplica. Estoy muy de acuerdo con lo que dice el doctor Juan Francisco. Efectivamente, pues sí, obviamente son fenómenos, es un fenómeno universal esto de las familias, de los problemas de las familias. De ahí vienen diferentes mitos, como los griegos o los orientales, que tienen estas cosas para no remontarnos más lejos, Caín que mata a Abel, o las relaciones incestuosas y todas estas enredos familiares en las diferentes tradiciones mitológicas. Sí, pero
también habrá que ver que en cada cultura hay como ciertas estructuras que varían un poco particularmente, ¿no? Eso sí, pues me parece que es que no tenemos, por ejemplo, una idiosincrasia, un modelo de familia, unos valores idénticos a los de otra cultura, pero sí, efectivamente, pues como dice el dicho, donde quieras se cuestionaba, ¿no? Y yo lo quise ver así porque, pues, cuando lo leí dije, pues esta es una familia guanajuatense totalmente, porque allá la verdad es que en la capital la gente es así, tiene doble moral, mucha, y pues aunque tengan dinero o no tengan dinero, incluso teniendo mucho dinero hay muchas cosas muy turbias, ¿verdad? Y bueno, si quieren hacer unas preguntas, todavía tenemos unos minutos antes de que puedan comprar el micrófono. Creo que por allá tenían alguna otra comentario. Fíjate que yo tengo un comentario. Yo trabajé durante muchos años en hospitales públicos y privados como representante de un laboratorio de medicina, y me tocó promover productos oncológicos. Entonces tenía mucho contacto con médicos oncólogos y con las enfermeras. Pero efectivamente decías tú que la enfermera es la que está a veces más cercana, más cercana a los pacientes, y tienen que tener mucha fuerza o saber manejar mucho el dolor que ven en los pacientes, que muchas veces son pacientes terminales, y que no se pueden involucrar tanto con la historia del paciente, porque eso anímicamente afecta mucho al personal médico, ¿verdad? Ustedes como médicos lo saben, los médicos y las enfermeras, que a veces pues, se crea una relación de empatía con los pacientes para entenderlos, pero el involucrarse tanto no es bueno, y entonces a veces hay que tomar una actitud así un poquito alejada, porque además cuando se sabe que esa persona va a morir, y que eso es inevitable porque es una enfermedad progresiva y que termina fatalmente, ¿verdad? Yo vi muchos pacientes oncológicos en quimioterapia y en radioterapia, y estuve, pues sí, pude estar cerca y ver el proceso de los pacientes, del deterioro y todo el sufrimiento de la familia, todo lo que pasa a la familia. Entonces, como decía el doctor, sí conozco enfermeras que sí tienen historias así, ¿verdad?, de cómo han vivido esto, ¿no? Y cómo se entregan a su profesión. Tengo amigas enfermeras. Hay una amiga enfermera que escribe actualmente, que está escribiendo, que tiene también algunas poesías y novelas, y que pues mucho de su experiencia laboral lo proyectan en su obra. Y entonces tú, sin ser enfermera, pues estás hablando de eso también, ¿verdad? Estás llegando, o sea, tienes la sensibilidad para poder ponerte en los zapatos de estos personajes o de este personaje y poder hacer esa historia, ¿no? Me encantó. Y gracias. ¿Otro comentario? ¿Se escucha? Sí. Bueno, creo que está interesante cómo también lo abordas desde el aspecto de la familia. Creo que, bueno, en mis pocos 23 años, en todos los libros que he leído de cáncer, como que nunca tocan ese tema o se toca muy a la ligera. Yo soy una persona que tuvo una pérdida por cáncer, mi mamá falleció de cáncer cuando yo tenía 17 años.
Entonces, es como muy interesante justamente este aspecto. Bueno, uno que ya lo ha vivido, que se pueda sentir como identificado y que pueda tener una ayuda justamente en los libros, pues que te sientas identificada y digas, no estoy sola, o sea, no fui la única que me sentía así, no está mal yo sentirme así. Al contrario, es súper normal y pues al final ya, como dices, a quien queda sufriendo aquí es la familia y es también buscar el cómo salir adelante. Sí, totalmente. La verdad es que una de las mis misiones que tengo es precisamente, pues sí, dar un mensaje de esperanza. Ya por ahí algunos me conocen, tengo, aparte de lo que es la escritura, tengo un podcast en Spotify que se llama Una Vida Extraordinaria, donde igual voy contando parte de las historias o cosas que voy encontrando de cómo ir viviendo pues una vida extraordinaria a pesar de lo que nos suceda, a pesar de las pérdidas, a pesar de lo que sientas, a pesar de la vida. A veces uno mismo dice, pues es que no sé por qué me siento mal, porque siento mal. Y es tan válido porque muchas veces vas con un amigo, familiar y dices, pues es que me siento mal, no sé por qué. Y te dice, échale ganas, y tú así de, o sea, entonces para mí, digamos, toda la parte creativa que tengo en este aspecto es eso, ¿no? Darte una esperanza o poder compartir lo que te puede ayudar a que tú pues, tengas, o sea, puedas salir adelante a pesar de tu situación. Entonces, bueno, muchas gracias por tu comentario. Entonces, gracias. Te agradecemos mucho tu presencia en esta Feria del Libro y que es pues bastante valiosa para los que estamos aquí. Hacemos un gran esfuerzo todos por estar aquí, por participar. Quisiéramos en un momento dado tener más gente que nos oyera, que nos escuchara aquí en el foro. A veces se complica, pero estamos transmitiendo a través del grupo de la Red Estatal de Tertulias Literarias de Guanajuato y tengan la seguridad de que llegamos a mucha gente. Tenemos ya más de 2000 gente en el grupo, no solo de México, sino de otros países que nos están escuchando, y va a quedar grabado y entonces va a llegar tu mensaje, tu historia, tu novela a muchas gentes, que seguramente va a haber más de alguna gente que se va a ver identificada y tocada por tus letras. Gracias, Marcia. Muchas gracias a todos.